Claro. Un enlace, perdón, parte al doble enlace para formar el carbeno Ujú. y el oxígeno que tenía un par, ¿no? Principalmente tiene acá como este dibujo de arriba. Tiene un Ujú. par con el otro enlace, ya formaría sus dos pares, ¿no? Ya, Ya, que y te falta un enlace. eso es lo que veo. ¿Por qué se forma carga negativa en el oxígeno si no presenta un par más libre para enlazarse con el ion litio? A ver, ¿cómo dijiste? Si no presento un par Porque más. habían tres pares. Acá inicialmente el oxígeno tenía un par libre, ¿no? Claro, Antes de ya, que ya. Si lo comparas con el de ya, arriba. Sí, ya. Ujú. claro. eh, un par va a formar el carbeno y el otro par, bueno, migra al oxígeno y el oxígeno tendría dos pares y un enlace. ¿No le faltaría un par más para poder enlazarse con el litio? Porque el litio es catión, ¿no? No aportaría para electrónico. Ya. Entonces no entiendo. ¿Tu observación es que le dibuje el par de electrones? ¿A eso te No, o sea, refieres? no sé si, porque haciendo el conteo, pues tiene, si hacemos un par electrónico acá y uno acá, para que sea negativo, no tendría que tener un par más libre. O sea, digamos, tres pares y el enlazante. A ver. Sí, lo que pasa es de que cuando representas exactamente los enlaces, no sé si tienes a la mano la clase donde vimos carbonilos, donde yo les ponía varios equilibrios con respecto al metal. O sea, Mm, una manera de graficarlo era M, o sea, el metal enlazado covalentemente al carbono con el triple enlace. La otra representación era metal, doble enlace carbono, doble enlace oxígeno. Si es que revisa esos equilibrios, ¿ya? Y déjame ver, voy a escribir ahorita para ver, encontrarte la mejor explicación, porque todavía no termino de despertarme. Entonces, también... sí, también impresora, pero impresora, ya bueno, eso lo revisaría o en caso ya si lo encuentran pasaría el de aparte. Y el otro duda es acá, en el ejemplo 4. eh, y así, sí, más o menos entendí el mecanismo de este oxígeno del óxido de amina, pues es el que va a formar con el carbono y el doble enlace del otro oxígeno, el CO, ¿no? Y, y acá, ¿por qué se formaría un carbono de Fischer? Porque la estructura que queda, A ver, eh, perdón, repítelo porque aquí sí me perdí, me fui un ratito a traer un cuaderno. Sí. ya, en el ejemplo 4 es, Ejemplo este, 4, ya. este oxígeno, pues, es el que va a interactuar con un carbonilo para formar lo que es el CO, ¿no? Liberar el CO2 Ujú, y este compuesto queda, pues, neutro y quedaría el molibdeno con el trifenilfosfano y un CO, como este, ¿no? Pero ujú. este compuesto no es un carbeno, no quedaría como un carbeno, pero porque al mencionar un L queda como carbeno. O sea, solamente sería una adición, yo lo veo una adición, como el de acá, Ah, ¿no? ya, 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 por la segunda etapa entonces me dices. Sí, en esta parte, sí. No, O sea, hay. con la primera no hay problema, o sea, con el No, compuesto claro, de hasta 16 acá no, todo ya, bien. ya. Ujú. Bueno, sí, claro, si no, pues, no diéramos mayor detalle, simplemente tendrías que es una, pero no es precisamente una, ya bueno, es una adición, pero no es una adición oxidativa, ya eso quería decir, porque solamente está ingresando un solo ligando, ¿no? O sea, un solo donador. Ahora, lo de Carveno lo vamos a ver el día de hoy.
porque hay dos cosas, carbeno y alquilideno. Entonces, bajo esas características, después regresemos a este complejo para que tú mismo veas por qué viene a ser un carbeno de Fischer. Claro, ya sí, ella toca ese tema. Justamente, pero voy a tomar nota, ya que es el ejemplo, me has dicho el 2 y el 4. Pero espérate. ¿Puedes regresar al ejemplo 2 ya que lo tienes ahí a la mano? Y esto es de la, clase 6, ¿no? Hidruro, sí. Clase 6. No, pero... claro, sí, clase 6. Hidruro 7. Ajá, sí, por ahí lo tienes. Ya, espérame. Ya, Roy, listo, ya tomé nota que es de las 6 y cuál es. Ya, profesora, es una mala miedo. Ya, muy bien. Ya lo apunté, Roy, no te preocupes. Ahora si ahora no alcanza el tiempo, lo vemos en la tarde. Sí, no hay problema. ¿En qué diapositiva nos quedamos la última clase? Estábamos con los alquilos, hasta ahí recuerdo. La 4, 8, 12, 14. 14. La que hizo eliminación reductiva. Ah, sí, tienes razón. Yo pensé que ya había pasado todo esto. Muy bien, continuamos entonces, porque si no las 2 horitas se nos van súper rápido. En un segundo voy a poner mi alarma. Ya, listo. Bien, entonces comenzamos con la grabación. Ah, sí lo puse a grabar o fue alguno de ustedes. Ah, bueno. No hay problema. Bien, la última clase estuvimos hablando acerca de los alquilos metálicos y al hablar de los alquilos metálicos, pues mencionamos por qué se les había identificado tardíamente y entre las razones mencionábamos pues que
sufrían reacciones de descomposición vía, en este caso, la eliminación beta de hidruros, que era una de las rutas más frecuentes para estos alquilos metálicos. También mencionamos algunas características de este enlace, en realidad como grupo dador de electrones, un buen dador sigma. Vimos sus modos de coordinación y hablamos de algunos tipos de reacciones comunes a estos compuestos. Y la última reacción que revisamos fue acerca de la eliminación reductiva. Entonces vamos a retomar este tipo de reacción, dado que fue con lo que terminamos y bastante acelerado, ¿no? Bien, entonces la eliminación reductiva se basa tanto en la pérdida de ligandos, pero con una, en este caso, con un cambio en el estado de oxidación del metal. Decíamos que es una reacción también opuesta a la adición oxidativa, así que involucra la variación en el número de coordinación en 2 unidades, ¿no? Específicamente. Por ejemplo, para utilizar la reacción que tenemos en pantalla, pues vemos que este complejo inicial pierde un halogenuro de alquilo. ¿Qué pasó? Bueno. No sé por qué aquí siempre nos falla. Muy bien. Bueno, perdemos un halogenuro de alquilo y como consecuencia de la pérdida de un halogenuro de alquilo, pues disminuimos el número de electrones en 2, porque si consideramos el modelo iónico, la convención iónica de conteo, cada alquilo se considera como carga -1, el ligando haluro, en este caso también -1, como consecuencia de la pérdida de 2 electrones. Bien. Y decíamos que este sistema de eliminación en general es un sistema de eliminación AB, donde A y B pueden formar parte de un halogenuro de alquilo. Puede ser que se trate también de una especie ácida, o podría ser también un hidruro originalmente, un hidruro y un alquilo, o simplemente 2 alquilos que se puedan eliminar entonces en forma de un hidrocarburo, en este caso saturado. En cuanto a la obtención de estos alquilos metálicos, pues algunas de las rutas es a través de un ataque nucleofílico hacia el centro metálico. Bien, en este caso el litio es sumamente electropositivo, así que el alquilo está totalmente negativado y puede directamente dar un ataque nucleofílico entonces dirigido al metal. Por supuesto que en este caso estaríamos hablando de una reacción que va a ocurrir 6 veces. Frente a este tipo de formación de alquilos metálicos, tenemos que pensar en la formación de complejos con un bajo número de electrones. Si ustedes hacen la verificación de cuántos electrones posee el complejo formado, nos damos cuenta que no alcanzan la regla de los 18 electrones como consecuencia de la baja contribución electrónica que tienen estos elementos, ¿no? En general. Bien, en el segundo caso, nuevamente, un alquil litio, bien, que pueda desarrollar un ataque nucleofílico hacia el metal.
Bien, en este caso vemos también que ocurre en realidad una sustitución, ¿no? No hay una conservación del número de ligandos inicial, sino más bien una sustitución, pero consecuencia de un ataque electrofílico. Si nos damos cuenta entonces, el haluro en cada una de estas reacciones presenta una carga formal en realidad negativa. Bien, entonces reactivos que nos permitan tener el alquilo como nucleófilo con una carga formal negativa, pues encontramos a los reactivos de Grignard, a los órganos zinc, organomercurio, organocobre, bien, organolitio, que son los que estamos empleando en este momento. También tendríamos la posibilidad de efectuar la síntesis de los alquilos metálicos a través de un ataque electrofílico. Pero en este caso, pues ya estaríamos hablando de un haluro de alquilo. Bien, para que de esta manera, aquí tendría que estar en la posición inversa, ¿no? Tengamos al alquilo directamente cargado positivamente, ¿no? Para que se pueda producir esta reacción. Muy bien, entonces nuevamente tenemos, aquí sí fíjense por favor, que tenemos un incremento en el número de coordinación, ¿no? Tenemos manganeso, tenemos nuestros 5 carbonilos y el metilo que ingresa en la esfera de coordinación. Al final se quedarían formando como una sal, ¿no? En realidad aquí le faltó una carga positiva para que se aísle en forma de sal. Muy bien, aquí tenemos una estructura reactiva. A partir de esta especie en realidad generamos al electrófilo, que vendría a ser el yodo más, bien, para que se pueda eliminar una molécula neutra estable, que vendría a ser el haluro de alquilo, ¿no? O el haluro de arilo en este caso. Entonces, al igual que con las reacciones de los carbonilos metálicos, hay que tener en cuenta cuando veamos estas especies reactivas cuál es la molécula neutra que se va a liberar. Bien, y de esta manera también estratégicamente aportamos al electrófilo adecuado para que se produzca este tipo de ataque. Bien. En el tercer caso, tenemos, fíjense, todo este resto. Es el mismo resto que encontramos por aquí. Es similar a un haluro de acilo, ¿no? Similar a un haluro de acilo. Pues bien, entonces simplemente hay que observar que en este caso tenemos un anión carbonilato. No se ve muy bien el signo, pero aquí está la carga negativa. Bien. Entonces, carga negativa, tenemos aquí un resto positivo, se formará un complejo neutro, bien, que después puede descarboxilarse. Bien, aquí no estamos viendo cómo lo hacen y cuál es la ruta, pero puede sufrir una descarboxilación, la pérdida de monóxido de carbono para formar un enlace con un nuevo ligando. Bueno, en realidad el enlace es con el carbono, ¿no? El enlace es con el carbono. Muy bien, lo contrario de la eliminación reductiva, bien, si hemos dicho que los alquilos metálicos sufren reacciones de eliminación reductiva, pues la síntesis de estos compuestos vendría a ser a través del procedimiento inverso, por la adición oxidativa. Y aquí tenemos la expresión general. Características: el incremento del número de coordinación en 2 unidades y por otra parte la pérdida electrónica, lo cual nos permite registrar esta variación en el estado de oxidación. ¿Cuándo vamos a seguir una adición oxidativa? Bien, recordemos que tenemos que considerar si el complejo de partida
está saturado desde dos puntos de vista, desde un punto de vista electrónico y desde un punto de vista coordinativo. Bien, entonces, si el complejo tiene espacio suficiente como para albergar más ligandos y tiene un bajo número de coordinación, un bajo número, electrónico, pues no hay problema con que sufra una adición oxidativa, ¿sí? Pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Si ya es un complejo de 18 electrones, por ejemplo, entonces que gane 2 ligandos más y que incremente su conteo electrónico, pues va a ser poco factible, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta estas condiciones a la hora de considerar tanto la adición oxidativa como la eliminación reductiva, desde ambos puntos de vista. Lo mismo, ¿no? O sea, un complejo que tenga un bajo número electrónico, pues no va a tender a una eliminación reductiva que lo va a inestabilizar aún más electrónicamente o coordinativamente. Muy bien, entonces, en el caso de la adición oxidativa, como su nombre lo indica, directamente el número de coordinación tiene que aumentar. Entonces, si nosotros observamos aquí este complejo, bien, vemos que también hay que considerar la naturaleza del metal, ¿no? El metal pertenece a la primera serie de transición, por lo tanto, también es de tamaño pequeño. Entonces hay que considerar que si tiene aquí ligandos voluminosos y solamente tiene 3, bien, se dan cuenta, entonces definitivamente no va a poder solamente aumentar los ligandos, sino que previamente debe experimentar una disociación para que puedan incorporarse estos dos nuevos ligandos. Entonces también tengamos en cuenta, repito, el estado inicial del complejo. Bien, aquí tenemos níquel 10 con 3 ligandos fosfano, estamos hablando de 16 electrones. Entonces, de acuerdo a esta cantidad electrónica, pues sí podría recibir una adición oxidativa. Sin embargo, repito, estéricamente está impedido, con lo cual debe perder un ligando para que pueda ocurrir la adición. Y eso es lo que observamos. Se adicionan ambos restos para formar un enlace cloro y un enlace arilo, 2. Bien, en este caso igualmente 2. Se adiciona el yodo y se adiciona el alquilo. Bien, aquí no hay problema porque los ligandos son pequeños, iridio pertenece a una serie de transición superior, es más grande, en consecuencia podemos tener la adición del yodo y la adición del alquilo. Bien, todo lo demás queda igual. Si hacen el conteo, pues terminamos con una especie de 18 electrones y terminamos también con 6 ligandos. Entonces, la característica de la adición oxidativa es el incremento en el número electrónico, incremento en el número de los ligandos y una disminución en el estado de oxidación. Muy bien, entonces en términos generales, aquí está lo que hemos mencionado, es el resumen finalmente, aumento en el número electrónico en 2 unidades, aumento del número de coordinación en 2 unidades y una pérdida electrónica, ¿no? Con lo cual el estado de oxidación pues cambia también en 2 unidades. Muy bien, las moléculas que pueden contribuir a esta adición oxidativa, recordemos que aquí pusimos de la forma AX, así que los diferentes sistemas que nos pueden llevar a una adición oxidativa son incluso con hidrógeno molecular, un alcano, un hidrocarburo, se fue, ya está, decíamos un ácido, bien, un haluro de acilo, cloro molecular, halogenuro de alquilo, un silano. Bien, entonces hay distintos tipos de sistemas que nos pueden ayudar a formar una adición oxidativa. Bien, entonces en cuanto a los requisitos, ya hemos mencionado por una parte
que electrónicamente el complejo de partida debería estar electrónicamente, en este caso si es adición, debería estar electrónicamente insaturado, ¿bien? O de lo contrario, tendría que sufrir previamente una disociación para que pueda asimilar los dos nuevos ligandos. Y considerando que estamos hablando ya sea de la adición oxidativa o de la eliminación reductiva, en cualquiera de los dos casos, el metal tiene que disponer de dos estados de oxidación estables. Es decir, si ya tengo, por ejemplo, platino, ¿no? Platino que tiene estado de oxidación más 2 y más 4. Si ya están en el estado de oxidación más 4, pues ya no puedo aplicar una adición oxidativa porque ya está en su máximo estado de oxidación. Lo mismo en el caso de la eliminación reductiva, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta si hay todavía un estado de oxidación disponible para que la reacción pueda tener lugar. De lo contrario, la reacción no va a ocurrir. Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, que ha ocurrido una adición oxidativa, pero nos damos cuenta que previamente tuvo que ocurrir la disociación de los ligandos, similar a lo que vimos con el complejo de níquel, que por impedimento estérico también tuvo que disociar antes de experimentar la adición oxidativa. Bien, siguiente método de obtención de alquilos metálicos por inserción. Inserción de un enlace metal-hidruro. Entonces, si nosotros observamos, tenemos un enlace metal-hidruro, un enlace cloro y dos enlaces con un fosfano. Bien, la reacción procede con una olefina. Bien, en este caso, a ver, si ustedes recuerdan un poquito, si nosotros vemos al complejo desde esta perspectiva y vemos más bien a este complejo como producto, ¿qué dirían ustedes que ha ocurrido? Para recordar lo que ya revisamos la semana pasada, ¿no? Este es un enlace metal-alquilo. Este hidrógeno, ¿qué tipo de hidrógeno es? Beta. Correcto. Y justamente mencionábamos que los alquilos metálicos que tienen hidrógenos beta sufrían una eliminación beta de hidruro. Y como consecuencia de esta eliminación que se formaba un enlace metal-hidruro, que es el que estamos observando aquí. Bien. ¿Y qué era lo que ocurría cuando se formaba este enlace metal-hidruro? Pues teníamos un enlace de este tipo, ¿no? El metal se quedaba con un enlace con la olefina. Así, ¿verdad? Bien, pues si nosotros continuamos con el procedimiento, o sea, tendríamos esto. Ya. Si continuamos con el procedimiento, este enlace doble, es decir, esta olefina, se podría terminar perdiendo. En consecuencia, la síntesis de alquilos metálicos puede ser a través de una reacción que sea opuesta a la eliminación beta de hidruro. Bien, por supuesto hay que trabajar con las condiciones para que el equilibrio nos pueda ayudar a formar este complejo. Bien, sin embargo, tengamos en cuenta que esta es una reacción reversible, guiada por la eliminación beta. Bien, aquí si no consideramos eliminación beta, bien, no tenemos esa consideración, pero sí tenemos la inserción. ¿Cuál es la molécula neutra que se va a liberar aquí? Obviamente tendría que ser nitrógeno. Nitrógeno molecular. Y este resto, pues debe incorporarse al complejo. Y aquí es donde hablamos de una inserción de un enlace metal-hidruro, porque vamos a terminar formando un alquilo, un CH3. ¿No? Bien, bueno, aquí hay más pasos involucrados, ¿no? Simplemente estamos viendo de manera global qué es lo que va a ocurrir. No es que directamente
pues estamos diciendo que este va a tener un ataque, sino que toda la molécula se incorpora, lo cual nos va a dar una ruta de liberación de nitrógeno y luego una inserción que nos permita formar un enlace metal-alquilo. Bien, cada reacción, recuerden, tiene una particularidad y aquí la diferencia de la inorgánica con la orgánica. La orgánica en este sentido nos permite ser bastante predecibles porque sus mecanismos son muy repetitivos. Cambiamos de sustrato, por así decirlo, y prácticamente la reacción tiene el mismo comportamiento. Bien, en realidad los mecanismos orgánicos se pueden aprender de memoria, pero los inorgánicos no tienen un modelo repetitivo. Cada caso es particular, cada condición es distinta. Muy bien, este era el caso de la eliminación beta de hidruro, pero en sentido contrario, es decir, estamos hablando de la inserción. Muy bien, este equilibrio lo vamos a ver más adelante en la revisión de los ciclos catalíticos. Entonces es importante que cuando ustedes vean un complejo alquilo, inmediatamente busquen si tiene hidrógeno beta. Porque si hay hidrógeno beta, entonces tenemos que pensar en la eliminación beta de hidruro, ¿bien? O en la reacción inversa, en la reacción de inserción que estamos mirando y que nos permite su obtención. Porque esta reacción va a estar involucrada en un sitio catalítico, ¿bien? En particular, bien, por aquí ya nos están dando algunas referencias en la hidroformilación, bien, en la hidrocionación. Entonces hay que tener en cuenta que en estos mecanismos debemos buscar esta reacción de inserción o esta reacción de eliminación. En cuanto a la caracterización de los alquilos metálicos, pues nuevamente vamos a hacer uso de las técnicas espectroscópicas. Dado que se trata de complejos alquilo, pues podemos aplicar tanto resonancia magnética nuclear de carbono como de protón. También es posible que nosotros podamos realizar una resonancia magnética nuclear de algunos núcleos, de algunos metales, no de todos, pero de algunos centros metálicos. Bien, en función de si son núcleos pues activos o no al RMN. En cuanto a valores específicos, no, porque ustedes saben que si son alquilos metálicos se van a comportar, en realidad sus desplazamientos van a ser similares a los que encontramos para los compuestos orgánicos. Así que no hay una precisión específica sobre estas señales. Más bien hay que considerar que si hay presencia de ligandos fosfano que también involucran la presencia de alquilos, pues definitivamente vamos a observar acoplamiento. Ya no solo acoplamiento entre los propios carbonos o entre los propios protones del resto alquílico, sino también con el alquilo de los fosfanos. Bien, entonces esto sí tenemos que considerarlo porque si vamos a darle una interpretación a nuestros espectros RMN, más aún si tenemos por ahí un bidimensional, vamos a encontrar señales que de repente no encontramos una explicación y es consecuencia del acoplamiento con estos ligandos fosfano. Muy bien, la cristalografía de rayos X sigue siendo también una alternativa para la identificación de estos compuestos. Si comparamos pues al ligando hidruro con los carbonos, pues encontramos que aquí sí tenemos un mejor difractor. En cambio, el ligando hidruro tenía muchas dificultades para darnos un buen resultado cristalográfico. Mal difractor. En el caso de los hidruros utilizábamos más bien la difracción neutrónica. Bien, con respecto a la espectroscopía IR, ya ustedes saben que los enlaces en sí mismo para un alquilo no todos son fácilmente identificables, ¿no? Lo que más se monitoreaba era la presencia nada más del enlace carbono-hidrógeno. Los enlaces carbono-carbono no se logran distinguir. En algunos casos ustedes distinguían a los
a los grupos CH2 o grupos CH3, pero siempre y cuando pues sea una estructura muy simple, ¿no? Es decir, el espectro de un hidrocarburo. Pero si tenemos una estructura un poco más compleja con otros grupos, pues la asignación de señales ya no es sencilla. Ahora, con respecto al enlace con el mismo metal, vemos que el número de onda en este caso para esta señal es bastante bajo. En realidad, con el equipo que tienen en la universidad no alcanzamos a estos valores de número de onda, ¿no? Con las justas creo que llegamos algo por 600 centímetros a la -1, pero por debajo me parece que ya no. Y si bien este enlace puede vibrar en esta región, pues la señal es una señal débil. En consecuencia, señales débiles no son de fácil asignación. Bien, entonces no hay mucha utilidad. En la espectroscopía IR lo que nosotros debemos buscar son señales intensas y de forma característica, ¿no? En algunos casos como las aminas, por ejemplo, o esos picos agudos que nos puede dar un enlace triple o que nos puede dar el enlace con el protón de un aldehído. Entonces hay que buscar señales características. De lo contrario, la espectroscopía infrarroja pues no es un buen recurso, no es un buen soporte como evidencia de que uno ha obtenido un compuesto. Bien. En la parte inferior, si observan por aquí, tenemos un complejo, un alquilo metálico y un haluro. Bien, entonces es posible, así como nosotros realizamos la reacción de adición, bien, también es posible que ocurran otro tipo de reacciones. Bien, otro tipo de reacciones que nos permitan la pérdida, en este caso, de un halogenuro de alquilo. Bien, con lo cual generamos un sitio vacante en el complejo original. Bien, todo va a depender pues de la ruta, de la secuencia que estemos realizando. Y también de las cargas. Por ejemplo, anteriormente, no sé por qué este archivo está un poco pesado, que le cuesta avanzar, le cuesta retroceder, pero bueno. Por ejemplo, quiero retroceder. En una de nuestras reacciones vimos la participación de un anión carbonilato. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Bien, entonces fíjense, el anión carbonilato, en este caso, contribuye a que nosotros podamos aceptar a este resto de acilo. Bien, promueve a que esta reacción pueda ocurrir. Pero podríamos tener el caso contrario, que no sea un complejo aniónico, sino un complejo catiónico. ¿Ven? Va un poco lento, no sé por qué está pesado, algo pasó. Bien, entonces, si nosotros miramos esta reacción desde este lado, ¿no? Fíjense que formamos una especie catiónica, ¿no? Una deficiencia de electrónica porque hemos tenido la pérdida del alquilo con carga negativa. Con carga negativa. Esto podría ocurrir si es que nosotros introducimos un ligando con carga fuertemente positiva que pueda verse atraído por el alquilo metálico. Entonces, en este caso podría ser exactamente las mismas especies que se utilizaron para la adición oxidativa, exactamente las mismas. Bien, puede ser que sea un protón de un ácido, puede ser que sea que se puede eliminar incluso la molécula del bromo molecular para eliminar el bromuro de alquilo, podría ser un cloruro de mercurio. Bien, entonces es posible que sea parte de los mismos elementos que se utilizaron para una adición oxidativa.
En cuanto a la reactividad de los alquilos metálicos, encontramos una gran variedad de reacciones, o sea, muy similar a lo que ocurría con los aniones carbonilato. ¿Se acuerdan? Que nos daba una serie de rutas para que nosotros podamos transformar a este complejo en otros ligandos, en complejos con otros ligandos y que puedan permitirnos catalizar reacciones orgánicas. Entonces, dentro de estas reacciones encontramos la reacción con haluros, con lo cual generamos un halogenuro de alquilo, o sea que nos ayuda a la catálisis de síntesis de halogenuros de alquilo, nos permite obtener complejos acilo, bien, que después también nos dará origen a un resto orgánico interesante, reacción con alquinos, con alquenos, con electrófilos, reducción con hidrógeno molecular, en cuyo caso obtenemos alcanos, procesos de descarboxilación, bien, formación de enlaces imino, en fin. Y fíjense que de cada ruta obtenemos la posibilidad de incrementar la cadena. Miren, a la hora de eliminarse, por ejemplo, este alquilo metálico, vamos a obtener un alqueno de cadena más larga o un alcano de cadena más larga. Bien, entonces esta es una de las ventajas que nos proporciona los alquilos metálicos. Las reacciones más frecuentes para este tipo de compuestos, la eliminación reductiva, reacciones con electrófilos, reacciones de inserción. Bien, cuando hablamos de las reacciones de inserción, estamos pensando en lo opuesto a una reacción beta de hidruro, ¿no? Por eso vemos aquí olefinas, vemos alquinos, y bueno, también podría ocurrir con el monóxido de carbono. En cuanto al modo de enlace, lo más frecuente es encontrar un enlace directo, un enlace terminal. Bien, puentes no son muy frecuentes, si bien podríamos encontrar una interacción. Los puentes realmente formales que veíamos en carbonilos o que veíamos en otro tipo de compuestos, no los encontramos aquí. Bien, un puente formal, no. Lo vemos aquí una interacción, ¿no? A este tipo de interacciones se les llama también interacción agóstica, pero no es un puente verdadero, ¿sí? Entonces lo más común es la formación de un enlace terminal. En contraste a los alquilos metálicos tenemos a los arilos metálicos. No vamos a ahondar sobre estos arilos metálicos, simplemente vamos a mencionar algunas características, principalmente como ligando donador de electrones. Entonces vemos que son donadores aniónicos, es decir, desde el punto de vista covalente, ¿no? Son donadores aniónicos, son bastante fuertes, son buenos donadores como consecuencia de la riqueza electrónica que tienen estos ligandos. Incluso cuando hablamos del ciclopentadienilo, que en el conteo iónico lo pondremos con carga negativa, Cp-, pues es un fuerte donador aniónico también. Y esto se debe a la riqueza electrónica que posee. Bajo este modo de enlace, este arilo está aportando 2 electrones. Si interacciona directamente con la nube pi, con la deslocalización, entonces ustedes ya saben que podría ser de hapticidad 2, 4 y 6. Entonces hay que tener en cuenta estos arreglos que podrían tomar también estos compuestos. Sobre la eliminación beta, ya habíamos mencionado que si bien tenemos un hidrógeno beta en esta posición, la rigidez de la estructura pues no permite que tenga que se aproxime de manera efectiva, en este caso con el orbital vacante que posee el metal. Así que no hay eliminación beta de hidruro para este tipo de complejos metal-arilos. Bien, entonces en consecuencia un poco más estables que los alquilos metálicos. También pueden tener un comportamiento de aceptor pi, bien, sin embargo lo que más destacamos en ellos es su carácter donador
donador pi, ¿no? Esa distinción no la habíamos hecho, pero es un principal donador pi por la riqueza electrónica que posee. Muy bien, ya podemos pasar con los carbenos y luego hablaremos de los alquilidenos. Al mencionar carbeno, la terminación eno nos hace referencia al doble enlace. Y cuando hablemos de los alquilidenos, nuevamente la terminación eno nos hace referencia a la formación de un doble enlace metal-carbono. La diferencia entre carbeno y alquilideno está en la fuerza del enlace metal-carbono. O sea, en qué tan fuerte es este carácter de doble enlace, si verdaderamente tiene un orden de enlace 2 o no. En el caso de los complejos, por ejemplo, carbonílicos, nosotros decíamos que el enlace metal-carbono tiene carácter de doble enlace, ¿verdad? ¿Y por qué decíamos eso? Por el efecto de la retrodonación. Sin embargo, no es un enlace doble verdadero, sino que es un enlace reforzado por retrodonación, que definitivamente tiene efectos como la disminución de la distancia del enlace metal-carbono, el seguimiento espectroscópico y todo lo demás, pero no es un verdadero enlace doble. Bien, entonces aquí vamos a comparar carbenos y alquilidenos desde el punto de vista de qué tan fuerte es este enlace que nosotros dibujamos como si fuera un enlace doble. ¿Realmente es un enlace doble? Bien, pues esto es lo que vamos a distinguir el día de hoy. Bien, primero veamos el complejo de partida. Tenemos un complejo con número de coordinación 6. ¿Cuántos electrones tiene este complejo, por favor? ¿Cuántos 18. electrones tiene? 18. 18. Bien, entonces, electrónicamente está saturado, coordinativamente está saturado. En consecuencia, si alguien está pensando en qué tipo de reacción va a tener, tenemos que ver la naturaleza del reactivo con el cual va a interactuar. Es un organolitio, por lo tanto ya sabemos que el litio tiene una carga positiva, así que el resto alquílico está con carga negativa, en consecuencia comportamiento de nucleófilo. Así que atacará a uno de los grupos carbonilo para formar este acilo. Bien, y como consecuencia de la carga negativa, pues ahí tenemos la carga negativa. ¿Dónde la vamos a ubicar? Bueno, no hay problema, pero hay una carga negativa. Listo. Este complejo formado se puede encontrar en equilibrio a través de un movimiento de cargas por resonancia con esta estructura. O sea que podríamos decir que hay una contribución de enlace doble. Bien, hacia cuál de las dos es más estable, cuál de las dos tiene mayor preferencia en este caso. Bueno, vamos a ver, una vez que tenemos a esta especie, a la formación de este acilo, nosotros podríamos introducir esta molécula reactiva, este éter en realidad activado, de donde uno de los productos tendrá que ser nuestro dimetil éter. Uy, me olvidé Ay, me olvidé. Bien, tendrá que ser el dimetil, ahora sí, éter. Bien, el otro grupo, el CH3, que es finalmente la especie reactiva que nos proporciona, bien, esta especie, ¿dónde se ubica? De acuerdo al producto final, estamos viendo que prefiere enlazarse con este oxígeno. O sea, no forma un enlace metal-alquilo, sino más bien interacciona con esta estructura resonante.
Bien, de tal manera que al formar un compuesto, pues siempre vamos a encontrar esta estructura disponible. Nuevamente, este aparente enlace doble, ¿qué tan fuerte es? Bueno, para evaluar la fortaleza de este enlace, nosotros tendríamos que considerar qué tan rico en electrones es el metal, analizar la influencia de los ligandos auxiliares que lo acompañan, en este caso aceptores pi. Tendríamos que considerar también la presencia de este grupo, si es un grupo que contribuye, es un grupo dador por efecto inductivo, en este caso al resto asilo. Hay que considerar todas estas influencias. Por ejemplo, tungsteno, ¿a qué grupo pertenece? 6. Grupo 6, muy bien. Está enlazado a 6 aceptores pi. En consecuencia, todos le piden retrodonación, ¿verdad? Es un sistema, a ver, tiene que repartir entre 5. Por el otro lado, tenemos aquí un grupo dador de electrones. ¿Sí? Para que este sea un buen enlace doble, bien, ¿de dónde debería recibir los electrones? Del ligando. Grupo 6. Entonces, vamos a ver, ¿qué podría favorecer a la formación de este enlace doble? ¿Que haya más aceptores pi o que haya más dadores? Ya, con calma, ya todavía vamos avanzando, pero ya les dejé las preguntas. Entonces, vamos con los datos espectroscópicos para encontrar una relación. Veamos. El complejo anterior fue con tungsteno. Bien, ahora vamos a tomar como referencia al hexacarbonil cromo. Bien, no hay problema. Hemos formado una estructura similar. Bien, similar. Pero la diferencia está en que aquí la especie reactiva fue un electrófilo, un CH3. Bien, y ya teníamos aquí un organolitio. Bien, esto es lo que va a cambiar, ¿sí? De tal manera que lo que hemos formado, porque esto está con carga positiva, así que todo el corchete viene con carga negativa, para que se den cuenta de la analogía, ¿sí? En lugar de ser un alquilo, estamos colocando todo este resto. ¿Bien? La molécula reactiva, aquí ya no es el metil cargado positivamente, sino un etil que se va a ubicar con el oxígeno. O sea, todo es idéntico. Todo es idéntico. Ahora veamos. El enlace carbono-oxígeno 1,35, carbono-nitrógeno 1,33, metal-carbono 2,13. Bien. ¿Cuál es la distancia normal para un enlace carbono-oxígeno? De un alquilo, pues, ¿no? O sea, de un resto alquílico. ¿Cuál es la distancia normal? De 1,41. Pero en este caso los resultados experimentales dicen que es de 1,35. O sea que ha habido una reducción, ha habido un acortamiento en el enlace. Este enlace se ha hecho mucho más fuerte. Con respecto al enlace carbono-nitrógeno, lo normal sería que se encuentre en 1,45, pero es 1,33, o sea que también es menor, también es un enlace mucho más corto. Si es más corto de lo normal, significa que es un enlace mucho más fuerte. Con respecto al enlace metal-carbono, la distancia para un enlace tradicional metal-alquilo, bien, oscila entre 2 y 2,2. Para un enlace tradicional metal-alquilo. Y la distancia detectada es 2,13. O sea, estamos en el rango normal. Si estamos en el rango normal, significa que realmente no tiene carácter de doble enlace. Es simplemente como si tuviéramos al metal, de repente con una pequeña interacción,
pero no es un doble enlace verdadero. Bien, entonces, ¿por qué razón? Porque hay influencia de estos dos átomos. Los dos tienen en común que son electronegativos, tienen en común que tienen pares de electrones libres. Bien, así que hay que considerar estos dos efectos, ¿sí? Electronegatividad por un lado y por el otro tenemos la presencia de pares electrónicos. Pares de electrones libres, ¿bien? Influencia. Por este lado, con respecto al metal, estamos viendo que tiene aceptores pi, con lo cual este metal prácticamente no contribuye al enlace, porque toda la densidad electrónica que tiene se la quitan los ligandos carbonilo por retrodonación. Bien, entonces prácticamente no tiene mucha densidad electrónica. Entonces vamos a ver cómo esto influye con el sistema contrario. Voy a borrar para que podamos ver esta influencia. Muy bien. En la identificación o la caracterización espectroscópica de estos enlaces, y aquí es sumamente útil la difracción de rayos X porque nos permite identificar las zonas con mayor concentración de densidad electrónica. Bien, se encuentra, fíjense que de esta misma estructura, ¿no? De esta misma estructura. Si este enlace doble, a ver, se mueve el par electrónico hacia el metal, tenemos al metal con carga negativa. Y si esto ocurre, como el oxígeno tiene pares de electrones libres, pues cede un par y se carga positivamente. O podría ser que en lugar del oxígeno sea el nitrógeno quien aporte el par libre. Dos estructuras resonantes. Bien. Entonces, vemos que esta estructura o este complejo tiene la posibilidad de estabilizarse tanto por el oxígeno como por el nitrógeno. Bien. ¿Cuál de los dos átomos tiene mayor preferencia a ceder el par electrónico y cargarse positivamente? Bueno, eso es algo que ustedes ya pueden ir pensando. Bien, entonces veamos. ¿Por qué ocurre este comportamiento de que pueda haber la deslocalización? Yo les decía, consideremos que el ligando, ya sea por nitrógeno o por oxígeno, tiene pares de electrones libres y en consecuencia, puesto que estos pares de electrones libres no están siendo empleados en el proceso, bien, pues ¿qué es lo que vamos a considerar? Por un lado, el metal tiene 6 aceptores pi, todos le quitan densidad electrónica por retrodonación. Entonces, hasta cierto punto, este metal es pobre, hasta cierto punto, porque le quitan densidad electrónica, ¿bien? Ahora, yo tenía aquí el enlace con el carbono, ¿bien? Entonces, como el metal es deficiente, prácticamente no puede ceder densidad electrónica porque no tiene. En consecuencia, ¿quién tiene la posibilidad de compartir y formar un enlace doble, verdadero? Pues en este caso el nitrógeno. También puede el oxígeno, que acabamos de verlo en el ejemplo anterior. El oxígeno también puede. Bien, entonces de esta manera vemos que el enlace metal-carbono no va a tener este efecto de doble enlace como consecuencia de que el metal es deficiente en electrones y como consecuencia de la existencia de estos átomos dadores que son capaces de ceder densidad electrónica al carbono del carbeno. Bien, entonces por esta razón, este enlace pues es un enlace débil. Bien. En general hasta un enlace simple, eso es lo que diríamos, es equivalente a un enlace metal-alquilo. Bien, por lo tanto, en adelante, cuando hablemos del carbeno de Fischer, si bien se le puede representar con un enlace doble, realmente no tiene este carácter de doble enlace. Bien, verdaderamente ese carácter doble enlace no existe, es simplemente consecuencia de estas estructuras resonantes.
bien, que nos permiten formarlo, pero verdaderamente el enlace es un enlace de mayor distancia, es un enlace muy similar al de un alquilo metálico tradicional. Bien. En contraste, ya podríamos ir pensando qué es lo que va a pasar si yo más bien tengo aquí ligandos dadores. Si yo tengo ligandos dadores, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cómo se afectaría este enlace metal-carbono? Ahí sí se formaría un enlace doble. Bien, entonces nos quedamos con esta pregunta mientras seguimos avanzando y distinguiendo al enlace carbeno de Fischer. Bien, entonces para un carbeno de Fischer, este enlace metal-carbono es débil, prácticamente de orden 1. Bien. ¿Quiénes forman carbenos? Metales que sean deficientes en electrones. Entonces, de preferencia, metales que se encuentren al lado izquierdo de la tabla periódica. Estamos hablando del grupo 3, grupo 4, grupo 5. ¿Bien? Ligandos atractores de electrones enlazados al metal, es decir, estos ligandos auxiliares deben ser fuertemente aceptores para que aumenten la deficiencia electrónica del metal. Y en este sentido tenemos a los carbonilos, al nitrosilo, bien, metales de la primera serie, son más pequeños, que no tienen tanta riqueza electrónica, pues favorecen a la formación de un carbeno. Con respecto a los grupos enlazados al carbono del carbeno, ya, esto parece medio enredado, ¿no? Al carbono del carbeno, o sea, nos referimos a este sistema. Recordemos que el carbeno se va a representar por un enlace doble. Muy bien, aquí hay dos grupos. Bien, entonces aquí nos referimos a los grupos del carbeno. ¿Quién debe acompañar aquí al carbeno para que forme justamente un enlace que sea débil con el carbono? Pues tienen que ser buenos grupos dadores. Por eso veíamos a oxígeno y a nitrógeno. Grupos dadores, y en particular nos interesa que sean dadores de tipo pi. Dadores de tipo pi porque estamos viendo que van a interactuar justamente con el orbital de simetría pi que tiene el carbeno. Bien, porque es un sp2, un orbital de simetría pi. Entonces necesitamos que sea un dador pi. ¿Quiénes son buenos dadores pi? Las aminas, bien, los restos oxigenados, los alcoxi, los sulfoxi en este caso. Bien, arilos también contribuyen porque sabemos que los arilos son fuertes donadores pi. Lo acabamos de ver con los arilos metálicos. Bien, entonces los grupos dadores y que sean dadores pi van a ser capaces de fortalecer este enlace, el enlace en el carbeno, y más bien debilitar el enlace metal-carbono. Lo contrario, decíamos, ya nos anticipamos, lo contrario, para que el enlace metal-carbono sea fuerte, yo necesitaría más bien lo contrario, que tenga más electrones, es decir, presencia de dadores. Vamos a cambiar las condiciones ahora. Dadores de electrones. Fosfanos, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, grupos dadores en electrones, grupos alquilo, que también son buenos dadores, para que el metal sea rico en electrones. Y si es un metal rico en electrones o es un metal que también se encuentra en los grupos superiores, tiene más riqueza electrónica, además es más pesado, por ejemplo, tercera serie de transición, mayor cantidad de electrones, pues esta cantidad de electrones puede aportarlos al carbono del carbeno. Es decir, cuando decimos aportar, ¿qué estamos diciendo? Que forme un enlace de tipo pi. Por eso hablamos de la formación de un enlace doble verdadero, porque el enlace doble verdadero significa que tiene que haber enlace sigma y tiene que haber enlace pi. Bien, en consecuencia, si el metal es rico en electrones, puede formar un enlace pi con el carbeno. Y para que no haya competencia con estos ligandos, que también son dadores pi, pues para que este enlace sea fuerte, yo ya no debo tener dadores pi, dadores pi, sino debería tener
ligandos que no contribuyan. Por ejemplo, restos alquílicos, por ejemplo, ligandos hidruro. Bien, ligandos que no tengan esa posibilidad de interactuar con el orbital pi del carbeno. Entonces, es lo opuesto, ¿bien? Donadores sí, pero de tipo sigma, ya no los donadores pi. Bien, sí se entiende, creo, ¿no? Es exactamente la situación opuesta. Listo, continuamos. Bien, y ahora vamos a hablar de los famosos alquilidenos. Los alquilidenos están vinculados a estas características. Ya no hablamos de Fischer, Fischer era el de los carbenos, ahora vamos a hablar de los alquilidenos de Schrock. Bien. En este caso entonces vemos lo contrario, basta con que veamos el producto final. Tenemos el metal, tenemos, fíjense, los ligandos auxiliares, que son solamente 3 porque son restos muy voluminosos, entonces consideremos el factor estérico. Son fuertes dadores de electrones, son restos alquílicos. Veamos por aquí el carbono del doble enlace. Está enlazado a restos alquílicos, que son dadores, pero son dadores sigma. En consecuencia, no compiten por la formación de un enlace pi con el carbono del carbeno. Así que aquí se va a formar un enlace verdaderamente con carácter de doble enlace. Bien, y a este tipo de complejos los llamamos alquilidenos. Bien, alquilidenos. Bien, aquí pueden ver toda la ruta de construcción, pero eso no vamos a mirarlo en este momento, sino en sí el análisis del complejo que se ha formado. Muy bien, experimentalmente, veamos los datos. Un complejo que tiene un enlace metal-alquilo cuya distancia es 2.24, mientras que la distancia del metal a este grupo CH2, que fíjense, ¿no? Tiene solamente 2 hidrógenos, bien, solamente dadores sigma, no aportan nada más, es de 2.03. Un acortamiento de ¿cuánto estamos hablando? De 21 unidades, 21 Armstrongs más corto que el tradicional enlace metal-alquilo. En consecuencia decimos, este enlace sí tiene carácter de doble enlace. Aquí sí, porque es mucho más corto, es mucho más fuerte. Se nota la diferencia, ¿verdad? Entonces, en este caso hablamos de que este es un enlace de tipo alquilideno. Alquilideno. Bien, entonces no vayan a confundirse, no me vayan a decir es un carbeno, no. Carbenos cuando el enlace doble metal-carbono tiene carácter de enlace simple. Alquilideno cuando el enlace metal-carbono tiene carácter de doble enlace. Es un enlace mucho más corto, es un enlace bastante estable, bastante fuerte. ¿Queda claro entonces las condiciones en que obtenemos un carbeno y las condiciones en las que obtenemos un alquilideno? Sí, ¿verdad? Con estas pautas, Roy, ya puedes mirar después el ejemplo número 4, donde justamente te hablaban de un carbeno, ¿no? Sí, sí, profesor. Y ahí si es un carbeno realmente no hay influencia de doble enlace entonces, ¿no? Ah, ya, sí, porque era, bueno, no menciona, solo menciona un ligando L, ¿no? Se supone que debe ser uno que cumpla con condiciones que de lo que acaba de explicar, ¿no? Ya, entonces después lo vuelves a mirar. Sí, sí, profesor, ahora sí, un poco más claro es esa duda. Sí, sí, por eso vamos de a pocos. Muy bien, sigamos entonces. Bien, entonces aquí tenemos el contraste entre carbenos de Fischer y alquilidenos de Schrock. Lean por favor esta descripción. A ver, vayan chequeando si es todo conforme lo hemos mencionado.
Bien, son las mismas condiciones, ¿verdad? Las mismas características. Entonces hay que tener, por favor, esta información presente a la hora de evaluar si un complejo va a formar un carbeno o va a formar un alquilideno. Muy bien, en lo que respecta a estos alquilidenos de Schrock que forman de manera efectiva un enlace doble, tenemos que pensar que el aporte electrónico proviene del carbeno. Es decir, si bien el metal tiene presencia de grupos dadores de electrones, quien contribuye a la formación del doble enlace será el alquilideno. Bien, vemos que aporta su par libre para la formación del enlace sigma y también con el orbital lleno, con el PZ en este caso que hemos representado, aportará 2 electrones adicionales a la formación del enlace doble. En consecuencia, lo consideramos como un dador de 4 electrones. Bien, como un dador dianiónico, lo vamos a poner así, ¿no? De 4 electrones. Bien, para que se produzca la formación de este enlace. Bien, entonces el requisito también es que el metal tenga orbitales vacantes donde recibir esta densidad electrónica. ¿Bien? Recordemos, ojo, vamos a regresar aquí a la química de coordinación. En la química de coordinación nosotros hablábamos de formación de enlace pi y podía ser un enlace con aceptor pi, en cuyo caso teníamos al ligando ciano, o podía ser un enlace con un dador pi. ¿Quiénes eran dadores pi? Dadores pi es el agua, es el grupo hidroxo, el ligando cloro, todos los haluros eran ligandos dadores pi. ¿Y cuál era la diferencia si hablamos en cuanto al diagrama orbital molecular? Que aquellos aceptores pi, como el ciano, aumentaban el 10 de Q, porque eran de campo fuerte, ¿verdad? Mientras que los ligandos más bien dadores pi son ligandos de campo débil. Haluros, agua, en el mejor de los casos, bien, es un ligando de campo débil cuyo efecto sobre el diagrama orbital molecular es que el 10 de Q disminuye. Entonces, recordemos que en la química de coordinación existían ambas posibilidades. Ahora, en la química organometálica nos hemos centrado en toda la primera parte del curso a hacer una revisión de los diferentes aceptores pi, como el nitrosilo, el carbonilo, incluso los fosfanos, ¿verdad? Incluso algunos fosfanos. Pues bien, también existe entonces la posibilidad de formar un enlace pi con un dador pi. Ya no estamos hablando aquí de aceptor pi. Entonces aquí no hablamos de retrodonación. Ojo, aquí quien aporta totalmente los electrones es el alquilideno.
Bien, es el alquilideno. Ya, con esa diferencia creo que ya nos queda un poco claro el cuando hablamos de un aceptor pi o un dador. Entonces el requisito es distinto. En el caso de los aceptores pi, como ligandos, como carbonilos, ellos sí tenían que tener un orbital vacante para que el metal les pueda retrodonar. Aquí no. Bien, aquí no tenemos ese problema. Muy bien. Algunas características para estos complejos, bueno, aquí tienen información adicional. En la misma tabla también se les ha puesto algunas características con respecto a la riqueza electrónica o deficiencia que puede tener el metal. Les han mencionado algunos tipos de configuraciones electrónicas que tienen tendencia a formar carbenos o formar alquilidenos. Ojo, tendencia, ¿no? Porque tampoco hay que tomarlo de manera absoluta. Hay una tendencia, pero no es absoluto. Puede ser que haya una configuración de 6 y que sea alquilideno. Bien, entonces, por eso, mucho cuidado con estos térmicos de frecuentemente, usualmente, pero no dice siempre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En cuanto a los metales de transición, también aquí vemos las configuraciones. Si el alquilideno, pensamos, va a recibir densidad electrónica de ligando, porque son grupos dadores, y va a recibir densidad electrónica del mismo alquilideno, entonces el metal no debiera ser tan rico en electrones, ¿verdad? Porque de lo contrario ya esa densidad electrónica pues se sobresaturaría. Entonces hay que considerar que el metal también debe en general tener bajo número electrónico. Incluso por aquí les ponen una configuración de 0, ¿no? Ya, pero esto hay que tenerlo en cuenta considerando que el alquilideno está considerándose como un dador dianiónico. Bien, entonces hay que tener en cuenta este factor con respecto a la configuración electrónica del metal. Muy bien. Desde otro punto de vista, ya no como ligando dianiónico, porque en este caso estamos considerando la convención iónica, el conteo iónico, bien, desde un punto de vista más de compartición de electrones, nosotros podríamos proponer un diagrama similar, donde los electrones del par electrónico del carbeno se comparten uno a uno, uno para el enlace sigma, uno para el enlace pi, y donde el metal también tiene contribución. Es otra manera de verlo. Muy bien, en cuanto a la densidad de las cargas formales. En cuanto a las cargas formales, fíjense aquí tenemos los dos aportes, esto es importante. En el caso del carbeno de Fischer, donde ya hemos visto que en realidad no hay carácter de doble enlace, entonces tanto para el modo covalente como para el modo iónico aporta 2 electrones, como consecuencia de que no es un enlace doble verdadero, es prácticamente como un enlace con alquilo, entonces no hay diferencia. En cambio, para el alquilideno sí. Para el alquilideno estamos observando que como anión es un anión dianiónico, aporta 4, y con el modelo covalente solamente aporta 2 electrones. Bien, el enlace en el carbeno o en el alquilideno, bien, nos va a dar también una densidad de carga, tanto para el metal como para el alquilideno. Y esta diferencia en densidad de carga va a promover cierto tipo de reacciones. Bien, cierto tipo de reacciones. Entonces, principalmente no nos vamos a fijar en el metal, sino más bien en el resto, es decir, en el carbeno y en el alquilideno. Y en nuestro caso, el alquilideno, que es el último que estamos mencionando, tiene una mayor riqueza electrónica porque tiene 2 grupos dadores sigma, y en general es un dador pi, entonces tiene mayor riqueza electrónica. ¿Bien?
En el carbeno de Fischer, lo contrario, ¿no? Lo contrario, pero esto puede estar regulado en función de la naturaleza de los grupos R. Muy bien, estas características ya las hemos mencionado, no vamos a volver a decirlo. Las características de los ligandos típicos del carbeno, aceptores, en los alquilidenos más bien son dadores, y ojo, no necesariamente tienen que ser hidrógenos o alquilos, también podrían ser aluros, ¿no? Podría ser cloro, podría ser un ciclopentadienilo, recordemos que el ciclopentadienilo es un buen dador, así que también puede formar parte del alquilideno de Schrock. Muy bien. Nada más que mencionar aquí, en el paralelo o en la comparación de ambos tipos de enlace, es decir, carbeno versus alquilideno en realidad, pues depende de estas dos estructuras, ¿sí? En el caso de los carbenos, más bien esta estructura es la favorecida, y por eso es que este enlace se vuelve prácticamente simple, mientras que en el alquilideno es lo contrario, ¿no? Hay fortaleza más de este enlace. Bien, pero ya no hay necesidad de mencionar algo más. Si quieren hacer su diagrama de orbital molecular, pues más o menos esta sería la diferencia entre un carbeno y un alquilideno. El alquilideno, recordemos, es un dador pi, por lo tanto su orbital de simetría pi está a menor energía que el orbital del carbeno. Está a menor energía porque dador pi. Bien, esto ya no vamos a profundizar porque no tenemos el tiempo suficiente para este ciclo súper acelerado. Bien, aquí hay más de las características generales que ustedes pueden revisar. Bien, primer ejercicio, a ver, identificar si los siguientes complejos son carbenos o son alquilidenos. A ver, tómense su tiempo para analizar. Aunque está fácil, ¿no? Está fácil porque nos han puesto grupos que no podemos ignorar, ¿no? Que fácilmente nos permiten la asignación. A ver, comentarios. Gerson, Bruno. Tenemos los metales. Había que considerar cuáles son los ligandos que acompañan a los metales, si son dadores o son más bien aceptores. Y hay que considerar a los átomos que acompañan al carbono que está enlazado al metal. ¿Son grupos dadores pi o son simplemente grupos dadores sigma? A ver, por ejemplo, para este complejo. Este carbono está enlazado a dos hidrógenos. El tipo de enlace es un enlace sigma. Y por aquí, este carbono tiene un hidrógeno, que no lo vemos, y tiene un resto alcoxi. Aquí vemos dos aceptores pi que quitan densidad electrónica, y por aquí tenemos dadores pi. Bien, entonces, ¿cuál es carbeno y cuál es alquilideno? El primero no tendría... Alquilideno, sí, a la izquierda. Ajá. Alquilideno. Sí. El enlace más fuerte porque hay una mayor densidad electrónica en el metal carbono. Correcto.
Correcto, este enlace sí tiene carácter de doble enlace, ¿no? Correcto. Y aquí no, este más bien es un carbeno. Claro, porque vemos todas las características, ¿no? Tiene los aceptores pi que quitan densidad electrónica. Bien. Tiene este oxígeno que compite por el orbital p para formar un enlace doble aquí. Bien. En consecuencia, este es un carbeno y este es un alquilideno. Muy bien. Y ahí están los conteos electrónicos, ¿no? Para cada caso. Ya nosotros ya realizamos conteos electrónicos en la primera parte del curso, pero aquí también es importante que volvamos a realizar conteos electrónicos para considerar el aporte de electrones tanto como carbeno como alquilideno. Como carbeno ya vimos que aporta solamente 2 electrones, ¿no? Conteo iónico. ¿Y dónde está por acá? El alquilideno. Estamos considerando conteo neutro. A ver, iónico, a ver. Menos 2, menos 3, más 3. Ajá, está más 3. 2 cargas negativas del CP, 2 cargas negativas, pero estamos considerando un aporte neutro para el carbeno y el alquilideno, ¿no? 2 electrones, 2 electrones. Muy bien, con eso terminamos esta primera parte. Muy bien, aquí ya dejé de compartir, veamos. Nos hemos quedado en la clase 8, estamos a 10 minutos de finalizar nuestra clase. Espérense, quiero abrir la siguiente. Muy bien, y vamos hablando de fechas del examen, pero voy a parar la grabación, voy a detener la grabación.